Esta es la pregunta de Janet. Es que el test de avidez me salió alto a las 22 semanas, y ahora, en la semana 28, me salió la IgM 5.2. ¿Eso es muy grave? ¿Qué le puede pasar a mi bebé? Gracias. Gracias, Janet, por la pregunta. Mira, lo primero que hay que entender con el toxoplasma es que la única manera que le hace daño al bebé es que la infección se produzca estando embarazada. Entonces eso se convierte en la mayor dificultad para nosotros, los médicos, cuando la diagnosticamos, saber qué precisamente dio durante ese embarazo que va en curso. A veces es fácil, por ejemplo, en el contexto de la seroconversión, o sea, cuando tenía las pruebas negativas y se vuelven positivas, entonces ahí sí es fácil, porque ahí se sabe que dio en ese embarazo. El resto de los escenarios es un poco más complejo. La toxoplasmosis es una de esas infecciones que solo da una vez en la vida. La infección natural actúa como una vacuna. Entonces una vez le da, el individuo tiene inmunidad permanente y ya no le vuelve a dar. Hay unas excepciones muy concretas pues, que tienen que ver con algún tipo de inmunodeficiencia, de inmunodeficiencia congénita adquirida o por uso de esteroides o por trasplantes en los cuales se inmunosuprime al individuo. Pero aparte de esas excepciones, que no es lo cotidiano en la práctica clínica, se asume pues que hay una inmunidad natural una vez se tiene. Entonces esto quiere decir que cuando las pruebas son positivas antes del embarazo, pues ese es un factor protector porque ya, como estoy diciendo, no le va a dar. Entonces el caso típico es aquella que ya está embarazada y que sus pruebas salen la IgG y la IgM positivas. Entonces es el que seguramente estás. Como regla general se enseña que un test de avidez ya no es útil después de la semana 16 porque no hace la diferenciación. Hasta la semana 16 puede hacer la diferencia entre una infección reciente y una infección antigua. Sin embargo, pues la información que da cuando el test de avidez es de baja avidez sí puede ser útil porque allí confirma pues que la infección es reciente en cualquier edad gestacional. Bueno, entonces el caso tuyo que estás diciendo que tienes un test de avidez alto a la semana 22, pues ahí nos quedamos en las mismas, ¿cierto? Y que te han hecho una nueva IgM, pues ahí eso sí ya no sirve de nada. Porque si le hicieron test de avidez es porque tenía una IgM previa positiva. Y si le siguen haciendo IgM, pues van a seguir saliendo positivas, entonces no le va a resolver ningún problema. Entonces allí el paso que se debe seguir es investigar directamente el líquido amniótico mediante una amniocentesis si hay una infección pues, fetal activa. Entonces este es el paso que se debiera seguir, es decir, hacer un análisis de PCR para toxoplasma en líquido amniótico mediante amniocentesis y así determinar pues el paso a seguir, además de las ecografías detalladas pues a que haya lugar para determinar que ya no haya un efecto de la pues, supuesta toxoplasmosis, porque debo aclarar que no estoy diciendo que la tenga o que yo piense que la tenga, sino que precisamente es que no sabemos si la tiene o no y que ya el resto del embarazo nos vamos a quedar sin saberlo, ya no nos vamos a quedar sin saberlo, a no ser que haya un hallazgo ecográfico pues, sugestivo, que uno ahí pensaría que sí la hay, o que la amniocentesis salga positiva. De resto, si las ecografías son normales, la amniocentesis que se haga es negativa, siempre nos vamos a quedar sin saber cuándo fue esa infección. Entonces, esa es la idea. Entonces, en concreto, ya para resumir y contestando tu pregunta, el paso sugerido es una PCR de toxoplasma en líquido amniótico para determinar si hay infección fetal activa. Ya no hay que hacer más IgM ni más anticuerpos, que eso ya no va a servir de nada, ya no va a servir para responder la pregunta que nos inquieta, que es si la infección es reciente o no. Bueno, espero haber ayudado un poquito a entender esto. Sé que es complejo, incluso para nosotros mismos es complejo, para los que manejamos los casos. Hay situaciones pues, que son difíciles de abordar, pero todo te va a salir muy bien. Bueno, Janet, muchas gracias por el interés en el contenido y por seguir la cuenta. Hasta pronto.